vamos a ver los sujetos del derecho individual del trabajo y una parte del contrato individual del trabajo. Entonces, hablar del derecho individual del sujeto, vamos a hablar del trabajador, el patrono, la empresa, auxiliares del patrono y la sustitución del patrono. Trabajador. Según la legislación mexicana, trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Según nuestro Código de Trabajo dice que es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Si se da cuenta, habla en virtud de un contrato o relación de trabajo, porque muchas veces puede existir contrato de trabajo, pero nunca se lleva a cabo la relación laboral. La clave aquí es la relación laboral. ¿Qué elemento? Miren, vean la definición que tiene el artículo número 3. Cuando veamos otras disposiciones legales que nos hablan de otra clase de trabajadores, pero nos damos cuenta que ya es necesario que esta definición ya debe ser ampliada. Pero veamos qué es lo que dice nuestra ley. ¿Qué elementos tiene precisamente un trabajador? ¿Qué elementos tiene nuestro Código de Trabajo? Dice que el trabajador siempre será una persona física. Servicio, va a prestar un servicio a otra persona física o jurídica. El servicio debe ser en forma personal y el servicio debe ser de manera subordinada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un limpiabotas, nosotros vemos los trabajadores vendedores ambulantes, ellos son trabajadores, pero no en subordinación. La subordinación es importantísima porque eso es lo que regula nuestro Código de Trabajo. Pero veamos algunas definiciones que son importantísimas para poder ampliar más nosotros qué es verdaderamente un trabajador. Y vean, doctrinariamente vamos a encontrar algunas definiciones especiales. Trabajador estacionales. Son aquellos que encuentran un empleo o actividad productiva de temporada o que se identifican en ciertas épocas del año. Trabajador eventual, miren qué interesante este. Es el trabajador que está capacitado para la tarea y no necesita entrenamiento y es contratado cuando la empresa se está implementando un sistema nuevo o existe alza en el trabajo por temporada. Pero miren qué interesante, ya está capacitado. Trabajo temporal es contratado por un periodo de tiempo específico. Ocasional, es aquel que se contrata en forma esporádica y puede pagarse por hora, por días o por semanas. Esto es lo que nos puede decir la doctrina. Tenemos tres grandes definiciones que nos van a marcar precisamente los tratados y convenios internacionales. En el Convenio Internacional 175 de la Organización Internacional del Trabajo encontramos una definición de que es un trabajador a tiempo completo. En esa misma disposición legal encontramos una definición de que es un trabajador a tiempo parcial. Y en el convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo ya encontramos el trabajador migrante. ¿Qué es el trabajador migrante? Comprende a toda persona que emigra o ha emigrado a un país, de un país a otro, para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia. Incluye también a toda persona admitida como trabajador migrante. ¿Qué son trabajadores migrantes? Según el Código de Migración guatemalteco, dice las personas extranjeras que han sido autorizadas a permanecer en el país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada, bajo la dependencia y dirección de un patrono. Los trabajadores migrantes podrán solicitar residencia temporal por un plazo de 1 a 5 años. ¿Qué es trabajador migratorio? Siempre la misma disposición legal dice, se entiende por trabajador migratorio toda persona extranjera que realice actividades remuneradas en el territorio nacional y se clasifica dentro de las siguientes categorías: trabajadores transfronterizos e itinerantes, trabajadores de temporada, trabajador consultor, asesor o técnico especializado y trabajador por cuenta propia. ¿Qué es el trabajador transfronterizo? Es aquella persona que reside en el territorio de un estado vecino al que ha de regresar al final de su jornada diaria de trabajo, o por lo menos una vez a la semana. Estamos hablando de los trabajadores guatemaltecos que exactamente viven en las fronteras con otros países, pero que regresan a su casa
ya sea diariamente o bien una vez a la semana. A ellos se les consideran trabajadores transfronterizos. ¿Qué son los trabajadores itinerantes? Miren qué interesante esto. Son los que realizan la misma actividad y que transitan entre Guatemala y Belice hasta que el diferendo territorial insular y marítimo sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Mire qué interesante los trabajadores itinerantes de conformidad con el Código de Migración guatemalteco. ¿Qué son trabajadores de temporada? Siempre con la misma disposición legal. Persona cuyas actividades dependen de las condiciones de la estación propia del año y por la naturaleza del trabajo. Solo se realiza durante un tiempo determinado del año. ¿Qué es trabajador consultor, asesor o técnico especializado? Persona, solo vamos a ingresar aquí a Yuli, que hay ratos que quiere ingresar. Por lo menos tiene deseos de aprender. Dice, persona que realiza sus actividades por un periodo no mayor de 365 días y que sean requeridos por el contratante específicamente como consultor, asesor o técnico especializado y que no requiere solicitar una residencia permanente. ¿Qué es trabajador por cuenta propia? Todo trabajador que realiza actividades comerciales e industriales por su propia cuenta, como sus familias y tiene autorización para realizar actividades remuneradas dentro del territorio nacional. Todo eso está debidamente con base legal. ¿Pero qué es trabajador a domicilio? Son aquellos trabajadores que realizan, conforme con el artículo 157 del Código de Trabajo, son aquellos que realizan o ejecutan labores donde realizan trabajos, eh, eh, transforman objetos o transforman materia prima. Aquí el ejemplo casi lo voy a poner es el del zapatero. Marisol Espino es dueña de una zapatería y Ana Ortiz es el trabajador. Marisol me lleva la materia prima, yo trabajo en mi casa o un taller, yo dispongo el lugar donde lo voy a hacer. Imaginemos que es un taller. Marisol me lleva la materia prima, yo trabajo y luego se la devuelvo. Ahí, de conformidad con el artículo 156, una relación laboral. Pero viene Marisol y es aconsejada por una abogada y le dice, ¿para qué le estás pagando prestaciones a vida al trabajador? ¿Por qué no mejor le vendes la materia prima y después él te vende los zapatos? Y estaría en una actividad mercantil. El mismo 156 dice que esa es una simulación de contrato y está prohibida por la ley. Sigue habiendo relación laboral. El artículo 138 y 139 del Código de Trabajo habla del trabajador agrícola. Los peones, los mozos, los que se dedican a actividades propias de la agricultura y la ganadería, se consideran trabajadores agrícolas. Pero los contadores o los trabajadores intelectuales de la empresa, de la finca, ellos nunca se van a considerar trabajadores campesinos. El 139, pero resulta que el campesino tiene esposa y tiene hijos menores. La ley dice que si esos hijos menores, esa esposa del campesino, le ayudan en el trabajo en la agricultura con anuencia del patrono, se consideran trabajadores campesinos, solo que van a tener la calidad de trabajadores complementarios o coadyuvantes. Trabajadores de casa particular, la característica de este trabajo es que tienen, aparte de salario, tienen derecho a alimentación y habitación. Eso lo dice el código. Y que este trabajo no tiene como finalidad el lucro por parte del patrón. Trabajadores del transporte, bueno, puede ser aéreo, puede ser terrestre. A eso que también debemos de incluir la parte aérea para definir lo que es un trabajador de transporte en el artículo 167 del Código de Trabajo. Aprendices. La finalidad de un trabajo de aprendizaje no es el trabajo como tal, es el interés de aprender un arte, un oficio, una profesión. Es el único trabajo que permite la legislación laboral guatemalteca pagar menos del salario mínimo. Trabajador del mar y las vías navegables. Bueno, son aquellos que efectivamente van a realizar labores propias del mar, ¿sí? En barcos. Ellos son considerados trabajadores del mar y vías navegables. Artículo 175 del Código de Trabajo. Gente de mar. El decreto 10-2022, que es la ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco, establece, es toda persona
que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Esa es la definición que tiene Gente del Mar, este decreto 10/2022. Trabajador municipal, está su definición, que ya la vimos anteriormente en el decreto 1/87. Funcionario y empleado público, ya sabemos que están en este acuerdo gubernativo, que es el reglamento de la ley del servicio civil. Y el último de clases que le dimos lectura a que es un trabajador civil del Estado, de conformidad con la ley de clases pasivas del Estado. Pero también el Seguro Social tiene una definición, que es un trabajador afiliado. Las personas individuales que tengan la representación del patrono y que ejerzan a nombre de este funciones de dirección de administración tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas para aquel, son trabajadores afiliados y deben aparecer reportados en las planillas del Seguro Social. No solo el trabajador como tal, sino que también los que tienen cargos o son trabajadores de confianza, cargos de dirección, cargos de administración y cargos de representación. ¿Qué es el trabajo de familia? Nunca lo vamos a confundir con el trabajo a domicilio. ¿Por qué? Porque este lo ejecutan nada más los esposos, los cónyuges y su familia directa, ¿sí? Sus hijos, ¿sí? En el 199 vamos a encontrar una definición bien clara y precisa, la diferencia entre un trabajador de familia y un trabajador a domicilio. Luego tenemos también que el trabajo de mujeres y menores de edad, pero doctrinariamente encontramos dos trabajos bien valiosos, el benévolo y el amateur. ¿Qué es el trabajo benévolo doctrinariamente? Es gratuito, se realiza en forma desinteresada, no tiene como finalidad poner fuerza de trabajo a disposición de otro a cambio de una remuneración, sino que por lo general persigue como objetivo el bien común. Por ejemplo, el trabajo que realizamos en la iglesia, ya sea católica, evangélica o cualquier naturaleza. Ese es un trabajo benévolo. ¿Qué es el trabajo amateur? No responde a la finalidad laboral, sino a otras de carácter cultural, recreativo y deportivo. Por ejemplo, pertenecer a un coro. No, no estoy hablando de una banda musical, no, ahí pues ya es pagado. No, un coro, ¿sí? O bien un equipo deportivo. Claro, usted pertenece a un equipo de liga mayor, de cualquier liga donde recibe remuneración, deja de ser un trabajador amateur. Pero, por ejemplo, los estudiantes nuestros que participan en fútbol o básquetbol, que representan a la facultad, pero lo hacen como un efecto recreativo, deportivo. Por eso son un trabajo amateur. Patronos. Bueno, patronos tenemos la primera definición según Mario Osorio. Está una definición que la da ahí directamente de carácter doctrinario. Y en el artículo número 2 del Código del Trabajo encontramos también una definición. No sé si alguien me puede ayudar para no aburrirlos que solo yo hable. ¿Qué nos apoya con lo que está en pantalla? Artículo 2. Artículo 2. Código de trabajo. Patrón es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119, actualmente artículo 108 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, de la Sí, Constitución de la sí. República. Vean, pues, esta es pregunta de examen en el segundo parcial. Ya no es el artículo 119, es el artículo 108 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 176 del Código de Trabajo encontramos una definición que es patrono en el trabajo del mar y la vía navegables. Ahí no va a aparecer el naviero, el armador y el empleador. Ellos tres en este tipo de contratos se les considera patrono, naviero, armador y empleador. ¿Qué es empresa? Fíjese que si damos una definición ahorita, pues cada quien va a opinar. Pero mire qué interesante lo que dice el Código de Comercio.
Por favor, Delmi, léete la letra del artículo 655. Artículo 655, primer párrafo, Código de Comercio. Empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo de los elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer dame un segundito, al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Según la legislación mexicana, es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Bueno, esta definición la estudiamos también, güey, porque es interesantísima. Mire lo que dice, por ejemplo, la legislación mexicana. Es una unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. En el artículo 14, lo que señala nuestro Código de Trabajo es que toda la legislación laboral le es aplicable a las empresas de cualquier naturaleza que ésta sea. Auxiliares del patrón. El artículo 4 y el 5 son diferentes. ¿Oye? El artículo 4 nos habla de representantes del patrón o los auxiliares del patrón. ¿Quiénes son? Son las personas individuales que ejercen a nombre de este, o sea, del patrono, funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todos los que estén legítimamente autorizados por el patrón. Los representantes del patrono se relacionan con los trabajadores, obligan directamente en todas sus decisiones al patrón, directamente al patrón. Sí, lo interesante acá es lo que yo les quería hacer ver en este artículo 4, es que por favor, estos son personal, son contratados por el patrón, no son parte de la planilla. Ya vimos la definición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se consideran trabajadores, solo que son representantes del patrón. Todas las disposiciones, toda su dirección que ellos pueden indicarnos como trabajadores son valederas. Sus compromisos, sus obligaciones que quieran, no los comprometen a ellos como trabajadores, sino comprometen al patrón, porque representan los intereses del patrón. Pero también en el artículo 177 del Código de Trabajo está quién es el representante del trabajo en el mar y las vías navegables. Y de acuerdo a este artículo dice que es el capitán de la nave. También en el trabajo agrícola y ganadero están los representantes de personas que se dedican al reclutamiento de trabajadores campesinos. También se les consideran auxiliares o representantes de los patronos. Ya tenemos también el artículo 355, vean. El 355, cuando usted lo lee, dice, ¿por qué tan lejos ese artículo si estamos en los primeros? Porque el legislador, cuando habló de las tachas, dio definición en el Código de Trabajo, qué son cargos de dirección, qué son cargos de representación y qué son cargos de confianza. Cargos de dirección, aquellos en cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo o a la mayor parte del personal de una empresa, departamento o sección de la misma. Son representantes del patrón, ¿no? Representantes de representación, los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono e implica alta jerarquía o dignidad, o la delegación de funciones que en principio corresponden al patrón. ¿Qué son cargos de confianza? Aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeña tenga la idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Estos tres son representantes del patrón, ¿no? Definiciones valiosas que por supuesto van a ser sujetas a evaluación. Pero miramos la diferencia entre un representante del patrono y un intermediario, un auxiliar del patrono y un intermediario. Son instituciones totalmente diferentes. Artículo número 5. Vamos a ver dónde estás por ahí. ¿Quién me está ayudando? Delme. Delmi. Se nos fue Delmi. No, aquí estoy, perdón, el artículo 5. Sí. Ok, artículo 5, Código de Trabajo. Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel
para que él o los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se derivan de la Constitución, del presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. No tiene carácter de intermediario y sí de patrono. Y sí de patrono. El que se encargue por contrato de trabajo que ejecute con equipo o capitales propios. Qué interesante. Entonces el intermediario va a contratar para un patrón y lo que dice la ley es que son solidariamente responsables. Eso es lo que dice la ley, ¿ve? Pero vean, cuando el patrón, cuando el contratista, cuando el intermediario pone sus propios equipos y capitales, deja de ser intermediario y se constituye en patrón. Pero esto es sumamente valioso a la hora de una demanda. ¿A quién va a contratar? Imagínense que nos contrataron para trabajar en una finca. El intermediario nos está contratando no para trabajar en su finca, sino en la finca de una persona diferente. Pero si nos proporciona todos los equipos, todos sus elementos, deja de ser el intermediario y se convierte en patrón. Pero si va a utilizar bienes, eh, instrumentos de este patrón o dueño de la finca, ahí se constituye intermediario. Pero la ley a nosotros los trabajadores nos faculta que ellos son solidariamente responsables y podemos demandarlos a cualquiera de los dos. La sustitución patronal, esta la vamos a poner como ejemplo. Vamos a poner de que, por ejemplo, que Saraí y Delmi, bueno, que Saraí es la propietaria de una empresa y se la va a vender a Delmi. Es una transacción mercantil. Lo que sí Saraí no le puede vender son los trabajadores porque no son objeto, ni tampoco estamos en el tiempo de la esclavitud donde Saraí esté vendiendo personas, ¿no? Por eso solo le vende los activos. Pero ¿qué pasa con el trabajador? Joshua es el trabajador de Saraí, pero Saraí nunca le avisa que va a vender la empresa y Delmi es la propietaria. Durante 6 meses Joshua tiene la libertad de demandar a Saraí o a Delmi en el transcurso de 6 meses. A cualquiera de las dos si la ley lo faculta. Pero resulta que Joshua comenzó a trabajar en el 2020. Saraí compra la empresa y dice, bueno, mire Joshua, yo le voy a pagar nada más el tiempo que labore conmigo. No. La ley dice que él debe tener derechos adquiridos y que Saraí se está comprometiendo después de esos 6 meses a pagarle sus prestaciones e indemnización a partir del 2020, cuando él fue contratada por Delmi. Asume después de 6 meses estar ahí la totalidad de las obligaciones. ¿Eh? Y dos, bueno, lo de que estamos hablando. Pero para que nos quede claro, ¿sí? Vamos a pedirle, ¿quién más nos puede ayudar aparte de Delmi a leer el artículo 23? Delmi te toca. Bueno, va Jennifer y luego Samuel. Código de trabajo. La sustitución del patrono no afecta a los contratos de trabajo existentes, en perjuicio del trabajador. El patrono sustituto queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono por las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono. No responde en ningún caso al patrono sustituido. Perdón. El artículo número 6, en el último párrafo, dice, los patronos no pueden ceder o vender los derechos que tengan en virtud de un contrato de trabajo o relación laboral, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran sido contratados para sí, sin el consentimiento claro y expreso. Será Saraí que le dirá a Joshua, yo vendí la empresa, y si tú quieres continuar con Delmi, pues tendrás que hacerlo en forma clara y firmado, expreso. Debes de plasmarlo en un documento que es tu deseo continuar trabajando con Delmi. Y Delmi va a estar consciente que todos los derechos que él ha adquirido, pues los va a tener como válidos, ¿sí? Dice, en cuyo caso la sustitución temporal o definitiva del patrón no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de lo que estamos hablando, de que se entró en los 20, hay que respetar sus derechos. ¿Eh?
Con eso terminaríamos la parte de los sujetos y entramos al contrato individual de trabajo. Sus antecedentes, su naturaleza jurídica, su definición, sus elementos propios o característicos, que son diferentes a los materiales o reales. Veamos primero sus antecedentes. Sus antecedentes, pues nos vamos al licenciado Mario López Larrabe, que fue un decano de la facultad, un tratadista en materia laboral, y en su libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco indica lo siguiente. El Código Civil regulaba las relaciones laborales como contrato de locación de servicios en 1877. El antecedente histórico del contrato individual de trabajo es el contrato de locación de servicios y estaba regulado no en el Código de Trabajo porque no existía, sino en el Código Civil. Solo déjenme ver que hay algunas personas que quieren entrar. No, solo una estaba pendiente. Bueno, entonces ya estamos con eso. Pregunta segurísima del segundo parcial. La naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo? Para eso tenemos dos teorías, la contractualista y la anticontractualista. La contractualista, ya hemos hablado con ustedes, que los tratadistas consideran que desde el momento que nosotros firmamos un contrato de trabajo, estamos en el derecho común, por lo tanto, el contrato de trabajo es parte del derecho civil, derecho común, porque definitivamente es un acuerdo de voluntades. Dice que libremente nosotros celebramos el contrato de trabajo. Por ejemplo, poniendo siempre como ejemplo, Joshua y Sarai cuando firmaron el contrato de trabajo, dice en esta corriente que lo firmaron libremente. Y sabemos que no es cierto, pues, porque no puede Sarai pagarle menos del salario mínimo, no puede pagarle menos, no puede darle menos vacaciones del establecido en la ley, vacaciones, ninguna de esas prestaciones. O sea, no es cierto. Entonces la otra te dice, señores, no es cierto que es un contrato. Es un contrato, pero no del orden común. No es un contrato como los del derecho civil. No, este es un contrato, pero condicionado no a la voluntad de ellos, sino a garantías de derechos mínimos que otorga la legislación laboral guatemalteca. Entonces, dice, solo déjenme ver, la circunstancia de no discutir las cláusulas del contrato individual de trabajo no implica por sí mismo o en sí mismo la inexistencia de un contrato. Existe el contrato, está firmado. Dado que en los contratos de trabajo ello ocurre siempre y nadie ha negado su carácter contractual. O sea, nadie vamos a negar que es un contrato, pero no es su naturaleza jurídica, porque la naturaleza jurídica del contrato es el derecho privado. La voluntad se refleja en la aceptación y el ofrecimiento. En el campo laboral esa actividad se exterioriza justamente en la defensa de los trabajadores para evitar que por su condición social y económica acepten imposiciones empresariales que vayan en detrimento de sus derechos y garantías mínimas que prevé la legislación. Y para eso tenemos cuatro grandes teorías. La primera dice, señores, miremos que la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo es una institución. Pero no está hablando de una institución como tal, no está hablando que es una institución empresarial. ¿Por qué? Porque dice que Joshua cuando llegó a trabajar para Saraí, ya las condiciones estaban dadas. Ya Saraí tenía el formato del contrato de trabajo, ya tenía todas las disposiciones legales. Joshua llega y definitivamente se adapta a la institución empresarial de Saraí. Esa dice que es la naturaleza, que no hubo discusión de nada otra más, que no es que se estén violentando derechos de los trabajadores, pero Joshua, trabajador, se adaptó al sistema empresarial de Saraí y está de acuerdo a trabajar para él. Esa es la institución de la naturaleza jurídica como institución. Y aquí dice, mire, la empresa es considerada como una sociedad profesional, prescinde completamente la figura del contrato, descansa no en la idea discutida de protección del trabajador, sino en la tutela de una institución empresarial.
trata de sustituir, no solucionar la lucha de clases. La idea y el fin que la sostiene es totalmente político, careciendo por completo del contenido social. Eso es lo que dice esta teoría de la institución. La segunda, que buscando la naturaleza jurídica, teoría del contrato realidad. Y a este casi estamos hablando de la primacía de la realidad, aquel principio que vimos en una clase anterior. De acuerdo a esta corriente doctrinaria, la vinculación laboral tiene su nacimiento en la prestación del servicio y no en el acuerdo abstracto de voluntades, no en el contrato. Se reconoce que existe el contrato en la prestación, perdón, se conoce la naturaleza jurídica en la prestación del trabajo. Un acuerdo de voluntades aún es presumido imagínense, cuando es verbal, tanto de una como de otra parte, pero en caso de un contrato nulo, las consecuencias se pueden producir y escapan del marco de la contractualidad, por supuesto. Porque vean, en materia laboral, para nosotros, Joshua y Saraí firmaron un contrato de trabajo, pero nunca se ejecutó el trabajo. Entonces, las reclamaciones de Joshua no van a ser como que fuera un contrato mercantil en incumplimiento. Son diferentes y lo vamos a ver en su oportunidad, ¿eh? Son totalmente diferentes. La teoría del acto condición, lo que estamos hablando. Joshua llega a trabajar en la empresa, pero la empresa existía, ¿sí? Y él se tuvo que adaptar a todo. El acto de entrar a formar parte de una empresa o centro de trabajo constituye un acto originario, esencial, base de todas las prestaciones jurídicas. Entonces, señores, la naturaleza jurídica del contrato ya está dada. Joshua, cuando llegó a formar parte de la empresa, ya ese era un acto originario. Ya Saraí estaba establecida como empresaria y Joshua nada más se va a adaptar. Ya todo lo que tenía que darse originariamente estaba contenida en la institución de la empresa como un acto condición. Y por último, la teoría de la relación de trabajo. Esta será, bueno, voy a pedir que alguien nos apoye y nos lea lo que está únicamente subrayado. Vamos, Delmi o Ok. Jennifer. Teoría de la relación del trabajo. En el campo del derecho de trabajo, la expresión relación de trabajo tiene un sentido propio. No siempre la estipulación en el contrato de trabajo coincide con el de la prestación del trabajo, puesto que puede producirse el caso de un contrato por el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios solamente a partir de una determinada fecha futura. En este caso ya existe un contrato de trabajo, el cual importa obligaciones recíprocas para ambas partes, pero la relación de trabajo en sentido propio exigirá recién desde el momento en el que el trabajador comience a prestar su trabajo por cuenta del patrono. Esta teoría es la que mayor aceptación ha tenido y la que más lucha en contra de la concepción contractualista. El concepto de la empresa como comunidad domina desde el tiempo de la doctrina alemana. Se ha determinado particulares alteraciones en la estructura del contrato de trabajo, sea poniendo todo el acento sobre una organización de relación y más precisamente sobre la inserción en la empresa de las situaciones de las cuales derivan los recíprocos derechos y deberes del trabajador y del dador del trabajo. No obstante los pros y los contras de esta teoría, nuestro derecho laboral la recoge como regla general o típica que permite perfeccionar el contrato de trabajo. Ahí estamos. Entonces, si ahora contar la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo en Guatemala, la teoría de la relación de trabajo. Ahora veamos unas definiciones, ¿sí? Jennifer, léete el artículo 18, primer párrafo. Contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrón, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma.
En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha alegación puede ser incluso recaer en el propio trabajador. Lo que el Seguro Social dice, señores, todos ellos también son trabajadores, aunque sean de confianza, aunque tengan grado de representación, aunque tengan grado de dirección, siguen siendo trabajadores. La exclusividad en la prestación de servicios. Bueno, lo que quiere decir esto es de que no podemos nosotros firmar un contrato de trabajo donde, por ejemplo, Joshua se obliga a trabajar única y exclusivamente por estar ahí, porque está la libre contratación. No se permite, no se permite, como regla general. Luego, en el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, encontramos también una definición de lo que es precisamente un contrato individual de trabajo. En el decreto 10-2022, Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco, también encontramos que debemos de agregar, aparte de lo que tiene todo contrato de trabajo, debemos agregar, primero, que el capitán del barco, la persona que asigne, conservará una copia física o digital del contrato de trabajo cuando se inició la relación laboral. Aquí el contrato obligadamente tiene que ser por escrito, ¿sí? Y en idioma español. Hay que agregar los costos y procedimientos del retorno del trabajador a Guatemala, la persona a contratar en caso de emergencia. Todo eso lo va a decir el contrato, ¿eh? Si hacer los servicios de trabajo, indicar a la persona que podrá recibir un porcentaje del salario. Eso es en este tipo de disposición legal, que además de lo que contiene un contrato de trabajo normal, hay que agregar precisamente todas estas indicaciones. ¿Sí? Elementos propios o característicos del contrato individual de trabajo son 4. Subordinación o dependencia, ausencia de riesgos, estabilidad y profesionalidad. La subordinación la vamos a ver desde su definición, características, la diferencia entre dirección y dependencia, trabajo autónomo, trabajo subordinado y la potestad del empleador y los deberes correlativos del trabajador. La potestad es del patrón y los deberes correlativos del trabajador. Dos definiciones de tratadistas. Vamos a leer la primera, por favor, del si me haces favor. La de Guillermo Cabanelas. De acuerdo. Definiciones. Guillermo Cabane. Deme un segundo, se va a alargar la pantalla. Listo. Guillermo Cabanellas define la urbanización como el estado de limitación de la autonomía del trabajador, el cual se encuentra sometido en sus prestaciones por razón de su contrato y que proviene de la potestad del empresario para dirigir la actividad de la otra parte, en orden al mayor rendimiento de la producción y al mejor beneficio de la empresa. Pérez Botija, al hablar de condiciones de dependencia y subordinación, señala que la dependencia significa que una persona está sometida a voluntad de otra, pero no a través de una sumisión psicológica, de una vinculación social, de una obediencia personal ciega, sino que es una supeditación funcional que unifica o coordina actividades diversas. Lo que está indicando aquí, señores, y la subordinación no es una sumisión psicológica, no es una vinculación social, no es una obediencia personal ciega, no, es funcional. Nosotros tenemos la subordinación en el trabajo funcional, nada más es para efectos el desarrollo de las actividades diarias de la empresa. Nosotros sabemos por aquí fuimos contratados y debemos desarrollarlo con la mejor diligencia y empeño que podamos. No es la subordinación, el grito ni lo demás. Ese ya sería abuso, ¿va? Porque ya sería una sumisión psicológica o que de veras nosotros lo que diga el patrón es lo que diga Dios. No podemos tener una obediencia personal ciega. ¿Qué características tiene la definición? El trabajador pone a disposición del patrono su fuerza, su energía, trabajo. Por esa razón está sujeto a la organización de la empresa. El patrono adquiere el derecho de dirigir el trabajo y de dar órdenes, sustituyendo la voluntad del trabajador. La correlativa obligación del trabajador de acatar órdenes e instrucciones del patrono. La fiscalización del patrono, expresada en la supervisión y control.
La subordinación debe surgir de una relación jurídica continua de cierta duración. El servicio que se presta por cuenta ajena en beneficio del empresario para fines económicos. Es la verdad. Joshua trabaja para generarle riqueza a Saraí. O sea, no hay otra, no hay una función social. Él no trabaja nada más y Saraí tampoco tiene su empresa de una función social. No, no. Por más que diga yo estoy generando empleo, pero no es una función social. No, no. Joshua tiene que entender que tiene que tener una subordinación funcional para que todas las instrucciones que le dé en el desempeño de sus labores Saraí, él las tiene que obedecer. Veamos entonces qué pasa con la dirección y supervisión. Dice que la mayoría de tratadistas utilizan como sinónimo subordinación, dependencia y dirección. La doctrina ha aceptado esto, ¿no?, algunas veces de manera amplia y flexible. La subordinación comprende tanto la dirección como la subordinación y es más comprensiva que las otras. O sea, coinciden los tratadistas, dicen, no hablemos de dirección ni dependencia, mejor hablemos de subordinación porque es más amplia. Trabajo autónomo y trabajo subordinado. Para comprender estos términos debe buscarse la diferencia entre locación de obra y de servicios con el contrato de trabajo. Las dos primeras corresponden al derecho civil y la última al derecho del trabajo. Fíjense pues, ya hablamos que el antecedente histórico de las relaciones de trabajo, el contrato de trabajo, estaban allá, según Mario López Larrabe, se le denominó locación de servicios y está regulada en el Código Civil. Pero ya ahorita hablando nosotros precisamente de las características de un contrato individual de trabajo, dice, señores, analicemos qué es un contrato de trabajo, analicemos qué es una locación de servicios y una locación de obras. Vamos a pedirle el favor a Delmi que lea locación de obra y a Jennifer que lea locación de servicios. La locación de obra es el contrato mediante el cual una persona llamada contratista se compromete a entregar una cosa cuya ejecución y dirección quedan a su cargo. La entrega debe sujetarse a las estipulaciones del contrato y el dueño de la obra se obliga a pagar un precio por la misma al momento de su entrega. El contratista corre con el riesgo de la obra hasta la entrega de la misma y es responsable por su destrucción o deterioro. En la locación de servicios, el objeto es el servicio prestado por una persona. Es el trabajo humano en sí mismo, sin tomar en cuenta su resultado y obra y su retribución se estipula por unidad de tiempo. Son servicios que se prestan generalmente dentro de una especialidad sin importar su resultado y sin someterse a la dependencia o dirección de otra persona. Es decir, que es una prestación libre de servicios. Imagínate, estamos hablando un pintor, ¿vale?, que llega a pintarnos la casa. Entonces, no hay una, realmente no está el vínculo. Acuérdense que las características es la subordinación y en este tipo de contrato no, aparte son del derecho civil. El contrato de trabajo comprende el trabajo subordinado. El trabajador lo presta sujeto al patrono jurídico, económico, jerárquica y técnicamente. El patrón organiza el trabajo conforme a sus fines que persigue y el trabajador acata las instrucciones ya que elabora por cuenta ajena. Además, son ajenos a este último los riesgos de la obra de servicio que ejecuta. Diferente a la locación de servicios donde no importa el resultado. Acá sí, porque el patrono, pues, desde que nos contrata, tiene que estar seguro y convencido de que vamos a ejecutar bien nuestro trabajo. En conclusión, las figuras tradicionales de locación de obra y locación de servicio subsisten y constituyen contratos propios del derecho civil, que es totalmente diferente a un contrato de trabajo. Veamos ahora la última parte de la subordinación, que son las potestades del patrono y los deberes correlativos de los trabajadores. Deber de obediencia. Comprende la obligación del trabajador de cumplir órdenes y disposiciones que reciba del patrono o sus representantes. Y ahí está, el trabajador debe obedecer al patrón y sus representantes, se limita a quienes debe la obediencia. Tampoco le puede ser a todos, ¿no? Al patrón o a quien él te delegue. El deber de fidelidad. El deber de fidelidad comprende la obligación de prestar el trabajo de buena fe, no perjudicar los intereses del patrón, ni permitir que otro lo perjudique. Está limitado por la defensa del derecho de los trabajadores.
Pero por favor, no se trata de causarle daño al patrono de ninguna manera y el trabajo lo tenemos que ejecutar de buena fe. El deber de fidelidad es fidelidad al secreto profesional, fidelidad que no vamos a aceptar sobornos de terceros, fidelidad de dar aviso al patrono si hay anormalidades que observe en el proceso de producción de un trabajador. El deber de diligencia. El deber de diligencia está relacionado con el rendimiento del trabajador conforme a la categoría y profesionalidad. Esa es la subordinación. El segundo elemento característico de un contrato de trabajo es la ausencia de riesgo. ¿Qué es la ausencia de riesgo? ¿Te puedes leer la primera parte, por favor, Delmi? Sí, claro. El, ausencia de riesgo, el riesgo en el contrato de trabajo. Por la tutelaridad y protección del derecho del trabajo, no es posible aplicar los principios del derecho común al riesgo. Si se trata de imposibilidad de cumplir el contrato, inimputable a las partes o del traslado del riesgo a una de ellas en caso de mora. La doctrina generalmente acepta la ausencia de riesgo en relación a la parte que presenta sus servicios subordinados en la relación de trabajo. Entonces me Al, dijo, ok. ahí está. Miren, pues la ausencia de riesgos en palabras sencillas. Nosotros los trabajadores no vamos a correr ningún riesgo de las pérdidas del patrón. Ustedes se han dado cuenta en los almacenes, en los centros comerciales, usted entra a una tienda a comprar ropa y ahí está la pobre encargada viendo por todos medios que uno no se vaya a llevar algo. ¿Por qué? Porque abusivamente, irrespetuosamente, en contra de la ley, el patrón le hace descuentos de esa pérdida. La ausencia de riesgo, nosotros tenemos ausencia de riesgo los trabajadores. El patrón no tiene que ver cómo cuida sus intereses, pero no cobrándonos a nosotros en la pérdida. Nosotros tenemos ausencia de riesgo en las pérdidas del patrón. La estabilidad. No, hombre, hablando de estabilidad, nosotros somos los mejores trabajadores del mundo. Y el patrón nos debería sentir seguro de que nosotros con estabilidad vamos a cuidar nuestro trabajo, le vamos a rendir y vamos a producir mejores ganancias para él. Dice que hay varias clases de estabilidad. Hay estabilidad, por ejemplo, vamos a ver de las clases de estabilidad. Hay estabilidad relativa, hay estabilidad absoluta, hay estabilidad en el cargo, hay estabilidad en la carrera y en la empresa. La estabilidad nos garantiza a nosotros el bienestar como trabajadores, pero también al patrón le garantiza una mejor producción. Y la profesionalidad. La profesionalidad en los sistemas nuestros lo que dice es de que si Luisa Fernanda García se prepara académicamente, recibe tanta formación, va a contribuir en esa profesionalidad en el trabajo. De hecho, ella cuando es contratada, ya la contrataban porque es una profesional. Puede ser que sea una secretaria bilingüe, pues ya es una profesional. Puede ser que la contraten como contadora, ya es una profesional. Lo que dicen es, mientras más se prepare, va a tener mejores logros la empresa. Los sistemas industrializados dicen, no señores, Luisa Fernanda lo que necesita y quiere una profesionalidad para la empresa, con una característica de un contrato de trabajo, no. Luisa Fernanda necesita conocer qué hace la empresa, responsabilizarse por la empresa, conocer la mayoría de puestos y cargos que tiene la empresa. Eso la va a hacer una profesional, porque va a conocer plenamente lo que es una empresa y eso es lo que interesa a la empresa como tal, de que Luisa Fernanda rinda al máximo y, por supuesto, esa profesionalización va a producir mejores ganancias para la empresa. ¿Eh? Hasta ahí vamos a dejar, porque me quiero tomar unos minutitos nada más para unas preguntitas que nos van a servir para el examen del día 13. Les quiero comentar que, bueno, vamos a ver, ya medio platicamos, pero quiero que anote ahí para efectos de examen. Si yo le dijera a usted que Delmi se quiere jubilar, se quiere pensionar por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Delmi debe cumplir dos requisitos esenciales. Haber contribuido con 200 cuotas equivalente a 20 años de servicio y tener 60 años de edad, 200 cuotas. Pero Cristian Pérez se quiere jubilar por el Estado.
40 cuotas, que únicamente trabajó 10 años. La ley se lo permite jubilarse con 10 años de servicio, pero 50 de edad. Pero resulta que Saraí también trabaja en el Estado y ya lleva 20 años de trabajo. Dice la ley que Saraí se puede jubilar con 20 años de servicio a cualquier edad. No tiene edad. Por eso ustedes ven unos jubilados de 40 años, porque entraron muy jóvenes a trabajar y ya cumplieron sus 20 años y se van a llevar sus porcentajes. Pero Luisa, te voy a poner de ejemplo, me da pena, pero te voy a poner de ejemplo. Pero Luisa resulta que ni tiene pensión del Seguro Social ni tiene pensión del Estado porque fue un trabajador, fue una trabajadora, fue una emprendedora, pero no pagó ninguna cuota del Seguro Social ni Montepío. Entonces, la ley le permite adherirse al programa del adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, Luisa Fernanda tiene requisitos que cumplir. Tiene que tener 65 años de edad y de pensión le van a dar 500 quetzales. Pero resulta que Jennifer Alejandra dice, pues mire, yo trabajé, me descontaban demasiada plata, ¿cuánto es lo máximo que paga de pensión el Seguro Social? Después de todos los estudios que ellos hacen, la pensión máxima que un afiliado al Seguro Social tiene es de 7.200 quetzales. Ah, pero resulta que Juliana Gómez dice, bueno, pero está bien, Jennifer se va a jubilar por el Seguro Social y va a tener máximo 7.200, máximo. Pero Juliana es del Estado. ¿Cuánto es lo máximo que paga de pensión el Estado? Son 7.000 quetzales. ¿Estamos con eso? Para el día del examen. El día viernes yo quiero tomarme también un tiempo, porque el viernes ustedes tienen examen creo que mañana y tienen el jueves, si no me equivoco. ¿O tienen el viernes? El jueves. El 5. Solo el jueves, Lick. ¿Perdón? Solo el día jueves tenemos examen de penal. Solo jueves, va. Escúchenme. El día viernes vamos a dar y vamos a aprovecharnos un repaso, que ahí sí ya no podemos dar clases, porque ustedes tienen examen el lunes, el miércoles y el viernes con su servidor. Entonces el viernes sí voy a aprovechar. Y lo que yo quería darles en este material ya me queda una cuestión de 20 minutos y después lo vamos a dar para un repaso. Yo el repaso que quiero hacer es que quiero que ustedes colaboren también en estudiar un poquito, porque pues yo sé que les tocan todavía otros cursos, pero le voy a ir preguntando a usted, por ejemplo, le voy a preguntar a qué entidad o qué órgano de la Organización Internacional del Trabajo se le denomina el Parlamento Internacional. Pero no espere la respuesta. La respuesta me la tiene que dar usted buscando sus copias y todo. Pero quisiera que el viernes, pues los que tengan ahí en digital, pues nos ayuden a buscar y vamos resolviendo. Yo solo le voy a preguntar y ustedes van a ir resolviendo. ¿Sí? Vamos a tratar de apoyarlas con la mayoría, pero necesito ese conocimiento. ¿Sí? Imagínense con los menores de edad, tantas preguntas que hay. ¿Sí? ¿A qué edad se trabaja en Guatemala? ¿Quién firma el contrato de trabajo? ¿Sí? ¿A cuánto se reduce la jornada de trabajo si tiene 15 años? ¿A cuánto se reduce la jornada de trabajo si tiene 16 años? Va a variar. Ya se imagina. Si hablamos de los derechos de la mujer, bueno, pongamos de que Saraí es el patrono, ya que te dejamos de patrón ahora Saraí. Saraí es el patrono. Vamos a ver qué obligaciones tiene como patrono, ¿sí? Como patrón. Pero, por ejemplo, Saraí será que, vamos a poner nada más el ejemplo de él, que él es trabajador y está embarazada. ¿La puedes despedir, sí o no? Vienen 5 preguntas que te faltan. Verdadero. Entonces yo voy a poner que Delmi es una trabajadora de la empresa propiedad de Saraí Ortiz y que Saraí la quiere despedir por una causa justificada, una falta grave. Falso o verdadero, es verdadero, porque la puedes pedir, bueno, y con autorización judicial, ¿eh? Pero solo ahí en ese lapso encontramos. Sí se puede despedir por falta grave, con autorización judicial, ¿sí? ¿Qué derechos tiene él? La reinstalación, no pago prestaciones, la reinstalación, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, en un tema vamos a poder discutir varias preguntas. Estoy tratando que tenían todas las preguntas de hablábamos del sistema primitivo y sistema feudal, las estoy quitando. Tal vez por ahí única pregunta, las estoy quitando para que nos evitemos esa parte.
Así que yo espero que les vaya muy bien el examen. Lo vamos a dejar hasta ahí el día de hoy y si Dios nos permite, nos vemos el día viernes y mucho éxito en el examen del día jueves. Un fuerte abrazo y feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Gracias,